Iglesia, muy buenos días, el Señor le bendiga, les continúa bendiciendo. Quiero extender este saludo también a nuestras mamitas, feliz día, que pasen muy bien, que tengan una fecha muy agradable. Sé que pues es una época donde es un poco complicado las reuniones familiares, pero sabemos que Dios es bueno y nos va a permitir disfrutar en familia unidos. Amén. Y un saludo especial para ti, mami, feliz día, un abrazo caluroso desde aquí, desde Dos Quebradas para allá la Virginia. Te amo y pues bueno, esperamos volvernos a ver pronto. Y bueno, iglesia, hoy he querido hablar acerca de establecer el reino de Dios en nuestras casas, ¿cierto? Es importante traer la presencia de Dios a nuestros lugares donde habitamos, ¿cierto? Y ahorita más aún cuando estamos todo el tiempo en nuestra casa y cuando debemos estar guardando esa cuarentena, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él enseñó a que, y con su ejemplo incluso, Él enseñó a que estuviésemos constantemente buscando de Dios, ¿cierto? Y digamos que esa enseñanza de Jesús nos da un ejemplo y da una pauta de cómo debemos llevar nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, quiero que a través de este mensaje poder, digamos, hacer entender un poco más cuál es la importancia de invitar a que Dios venga a nuestra casa, ¿cierto? Y por qué queremos que Dios esté en nuestra casa, amén. Dice primeramente el Salmo 22.3, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, vemos que Dios es santo, ¿cierto? Y Él está en medio de las alabanzas del pueblo de Dios, ¿cierto? Israel era su pueblo y Él se encontraba allí en medio de las alabanzas. Entonces, una forma de poder invitar a Dios a nuestra casa, invitarlo a que esté con nosotros es a través de la alabanza, amén. Y digamos que en estos tiempos es un poco complicado decir, bueno, ¿y cómo alabo si ya no está la iglesia? ¿Y cómo alabo si ya no está ese templo físico en donde íbamos a alabar en comunidad, como hermanos en la fe? Entonces, yo quería pues aclarar un par de temas, ¿cierto?, acerca de esto y es, primeramente, nosotros no adoramos en un templo o la adoración no solamente es un rito que se lleva a cabo en un lugar especial, sino que la adoración es mucho más allá de eso, ¿cierto? Va con un estilo de vida, va con una forma de agradarle a Dios a través de nuestras acciones. Y veamos qué dice la palabra acerca del templo, ¿cierto? En 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces miren que el templo somos nosotros, ¿cierto? Es nuestro cuerpo, el Espíritu de Dios hace morada en cada uno de nosotros. Entonces el templo no es ese lugar físico, el templo trasciende mucho más allá. Y eso es lo que Jesús le decía a la samaritana, ¿cierto? Miremos en Juan 4, del verso 21 al verso 23, dice la palabra de Dios. Jesús le contestó. Él estaba hablando en ese momento con la mujer samaritana y pues los samaritanos y los judíos tenían problemas desde hacía muchos años, ¿cierto? De siglos atrás. Tanto así que los judíos no dejaban que los samaritanos fueran a adorar a donde Moisés había establecido el lugar de adoración, ¿cierto? Entonces Jesús hablaba con ella y le decía, pero ella le decía a Jesús, pero Señor, nosotros cómo podemos hacer si no podemos adorar en el monte que está determinado, ¿cierto? Algo como lo que pasa ahorita, ¿qué hacemos si no podemos ir a la iglesia a adorar o si no podemos ir al lugar donde íbamos a adorar anteriormente, ¿cierto? Y Jesús le contestó, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre
lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y este tiempo ya ha llegado, amén. Entonces miren qué importante esta lección que Jesús le daba a la mujer samaritana. Le decía, ven, es que para adorar no necesitas ir a tal cerro o ir a Jerusalén o ir a cierta parte, porque es la hora de que los adoradores se levanten, ¿cierto? Y un adorador entiende lo que habíamos visto hace un momento, que el templo son nuestros cuerpos, que el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nuestro interior, amén. Entonces, si mora dentro de nuestro interior, pues la adoración debe ser un acto natural para nosotros, ¿cierto? Como decía la palabra hace un momento, pues es hora de que esos adoradores lo hagan en espíritu y en verdad. Es hora de levantarnos en adoración y lograr, como decía Salmos 22:3, que Él venga y habite en medio de esas alabanzas, ¿cierto? Que Él descienda con su presencia poderosa a habitar. No es tanto como solamente entender que Dios está en todo lugar, sino que queremos que Él se manifieste, que su presencia se haga manifiesta en todo lugar, ¿cierto? No, Dios no se manifiesta en todo lugar a pesar de estar en todo lugar, ¿cierto? Y lo que queremos con esta oración y cuando nos referimos a que Dios venga o a que Dios habite o a que Dios entra a nuestro hogar, se trata de su presencia manifiesta, ¿cierto? Y se trata de que su presencia se haga una realidad, se pueda sentir en nuestros hogares, que si alguien entra y diga, uff, acá se siente una presencia diferente, se siente algo especial, no se siente lo mismo como ir a cualquier otro lugar, ¿cierto? Entonces es tiempo de que como hijos de Dios empecemos a buscarle, a orar sin cesar, a acercarnos, a tener coinonía con Dios primeramente para que sea Él quien venga a nuestra casa y poder establecer el reino de Dios en nuestros hogares. Con esto en mente, pues yo quiero extender la invitación para que más que adorar en la iglesia y más que tener un estilo de ir a congregarme, la adoración se vuelve un estilo de vida propio, ¿cierto? Y esa es la forma, el primer lugar de cómo invitamos a Dios a que habite en nuestras casas. Queremos que Él habite y se quede con nosotros, ¿cierto? Y buscando en la Biblia, yo vi a alguien que por la fuerza le tocó hacer una habitación a Dios, ¿cierto? Miremoslo, acompáñenme por favor a Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, ¿cierto? Y resulta que nos habla sobre una persona llamada Obed Edom. Entonces, este Obed Edom, digamos que supongo yo que era un terrateniente, ¿cierto? Alguien que tenía ciertas tierras por un lugar donde aconteció un hecho trágico, ¿sí? Y es que el arca del pacto que representa en la Biblia la presencia manifiesta de Dios había sido hurtada por los filisteos en una batalla que tuvieron y la lograron llevar. Pero al haberla llevado ellos pasaron problemas, les dieron a la gente tumores, tuvieron plagas, tuvieron un montón de problemas allí con eso. Y entonces dijeron, no, deshagámonos de esta arca, mandémosla a que se vaya con una ofrenda, ¿cierto? Y se deshicieron del arca. Entonces David, que se enteró de esa parte, pues dijo, hay que recoger el arca de Dios, hay que traerla a Jerusalén, hay que traerla a la ciudad principal del reino. Entonces David, que tenía muy buenas intenciones y que quería hacer las cosas bien, lo que hizo fue montar el arca en dos animales, ¿cierto? Y la fueron llevando, haciendo fiestas, pero de repente se les aguó la fiesta porque uno de los animales seguramente tropezó con una piedra y el arca se fue de lado, ¿cierto? Y alguien que iba ahí junto al arca, pues para evitar que se cayera, hizo lo que cualquiera hubiéramos hecho y es poner la mano para sostenerla, ¿cierto? Y que no se fuera a caer. Y resulta que como el arca representaba esa presencia manifiesta de Dios, aquel persona cayó muerta en ese momento, ¿cierto? Y la pureza y el poder de Dios liquidó en ese instante al que se atrevió a tocar el arca, si fuera por una intención buena, que era evitar que se cayera, pero no era la forma en cómo debía ser llevada la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, después de que sucedió este hecho trágico,
David dijo, no, pues estamos cerca de la casa de Obed-edom, ¿cierto? Y llevémosle el arca allá, que se quede con ella un tiempito mientras nosotros vemos qué hacer con el arca, porque es claro el mensaje de Dios que no la podemos llevar en este momento, ¿cierto? Ya murió una persona a causa de lo que estábamos haciendo. Seguramente David se imaginó que al ser Obed-edom un filisteo, ¿cierto? Uno de los enemigos del pueblo de Israel, pues el arca le iba a traer males a su casa, ¿cierto? Lo iba a perjudicar. Entonces dejaron el arca en su casa y dice la palabra que este Obed-edom, dice en el versículo, bueno, leamos, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces miren que pasó algo diferente, ¿no? La casa de Obed-edom fue bendita por la presencia de Dios que estaba allí dispuesta. Y dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entonces miren lo que acaba de pasar. Resulta que este Obed-edom, todo lo contrario a lo que había pasado, ¿cierto? Porque él sabía que ya 2 personas habían muerto a causa del arca y que los filisteos habían tenido problemas a causa del arca. Y diferente a ellos, en Obed-edom hubo bendición en la casa de él al tener el arca de Dios, que repito, representa la presencia manifestada de Dios. Entonces, yo me imagino que Obed-edom, sabiendo estas cosas, dijo, venga, eso no es cualquier cosa, ¿cierto? La presencia de Dios no es cualquier cosa. Y yo supongo que él reservaría un lugar especial para la presencia de Dios y que él apartaría un espacio y lo limpiaría y con sus hijos reverenciarían esa presencia de Dios y le brindarían a Dios ese lugar que él se merece en la casa. Y miren la consecuencia de lo que él logró, ¿cierto? La consecuencia fue que su casa fue bendecida y me imagino que si era agricultor pues tendría las mejores frutas y hortalizas de todo el reino, o que si era ganadero pues tendría los mejores animales, ¿cierto? Los que más producían, los que más crecían. Y dice, si la Biblia habla de que bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa, miren que no solamente se quedaba la bendición en él, sino que cuando se refiere a su casa habla de sus hijos, de su familia, de todos con los que convivían allí con él, ¿cierto? Entonces, qué importante es, primero, hacer que de la presencia de Dios habite en nuestra casa, amén, así como sucedió con Obed-edom, que la presencia de Dios habitó con la casa. Y miren que al reverenciar, al respetar esa presencia de Dios, pues fue bendito, ¿cierto? Y fue añadido esas bendiciones que ni siquiera él estaba buscando y mucho menos de un Dios que no conocía. Pero miren qué importante que a través de eso conoció a Dios y fue bendito, ¿cierto? Por tener respeto hacia la presencia de Dios, por haber dejado que el arca llegara a su casa, ¿cierto? Porque me imagino que él también permitiría que este elemento llegara a su casa y la recibiría. Entonces, qué importante es hacer que el reino de Dios se establezca en nuestros hogares. Entonces vemos más a futuro que Obed-edom fue escogido como guarda del templo de David, ¿cierto? Más adelante vemos que su familia continúan siendo en ese puesto de honra que era la guardia del templo, ¿cierto? Me imagino que les pagarían muy bien, que se irían a vivir allí a Israel. Incluso la Biblia menciona que hasta 200 años después la familia de Obed-edom seguían honrando la presencia de Dios, ¿cierto? Y me imagino que eso no era un acto de mí hacia Dios solamente. Me imagino que Dios en su bondad, y Dios que es muy generoso, pues lo bendeciría grandemente, ¿cierto? Y él siguió y su familia continuó ese legado de guardar esa presencia de Dios, de ser los que estaban allí atentos a esa presencia de Dios, a guardar ese celo por la presencia de Dios. Entonces, si queremos un hogar bendecido, iglesia, si queremos un hogar con la presencia de Dios, invitémosla a que Él venga y habite, ¿cierto? Y miren que lo demás se va añadiendo solito. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ese demás, esa bendición,
el que vamos a hacer, el que vamos a tener, viene como añadidura al haber guardado la presencia de Dios en nuestra casa, al haberlo invitado a que habitara, ¿cierto? Y yo quería ponerlos, digamos, en contexto. ¿Qué pasa cuando yo invito a alguien a mi casa? Si yo tengo un invitado, ¿cómo es el comportamiento mío o cómo es el comportamiento de mi familia? ¿Será que nosotros hacemos lo que hacemos habitualmente, nos comportamos igual o cambia nuestro comportamiento cuando viene visita, ¿cierto? Y ahora cuánto más, imagínense que viniera Dios y golpeara nuestra casa y nos dijera, hola, vengo a quedarme una semana en tu casa. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestro comportamiento? ¿Será que nosotros aprovecharíamos el tiempo para estar con él o simplemente seguiríamos como si nada? ¿Nos comportaríamos igual? ¿Haríamos las cosas que hacemos normalmente en casa? ¿Diríamos las cosas que normalmente decimos en casa? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que nuestro comportamiento cambiaría, seríamos diferentes, ¿cierto? Y la invitación es que cambie desde ya nuestro comportamiento porque Dios está en cada uno de nuestros hogares y aún más en nuestro cuerpo, ¿cierto? Como leímos ahorita, somos templo del Espíritu de Dios y Dios está morando en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con cómo nos comportamos, con cómo hablamos, con cómo convivimos con nuestra familia, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en Juan 14, del 23 al 24, Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Entonces miren lo importante, si yo amo a Dios, ¿cuál es la consecuencia de amarlo? Es obedecerlo, ¿cierto? Y si yo obedezco a Dios, miren qué bonita esa promesa. Mi Padre lo amará, o sea, el Padre nos va a dar de su amor y vendremos a vivir con Él. Entonces, qué bonita promesa que nos da Dios hoy. Y es que si nosotros lo buscamos y en consecuencia amarlo y a buscarlo empezamos a guardar su palabra, a obedecer sus mandamientos, Él va a venir a habitar en nuestra casa. Yo le invito a iglesia para que dos cosas. Primero, estudiemos los mandamientos, la palabra de Dios, ¿cierto? Para poder obedecerle. ¿Cómo puedo obedecer yo la ley que no conozco? ¿Cómo puedo obedecer algo de lo cual no sé? Pero si yo estudio la palabra de Dios, sé que debo obedecer y sé cómo guardar la palabra de Dios para que Él venga a habitar, ¿cierto? Para que el Padre venga a habitar en nuestra casa, para que esa presencia de Dios se haga manifiesta en nuestros hogares. Y dice el versículo 24, los que no me aman, pues no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. O sea, Jesús hablaba por directamente el Padre, ¿cierto? No era algo que Jesús dijera porque sí, y el que no ama a Dios, pues simplemente no le obedece, y es lo que vemos hoy en día. Las personas que no tienen amor por Dios, pues no le hacen caso. Y es lo que vemos incluso en cristianos, ¿cierto? Hay cristianos que dicen amar a Dios de labios, pero uno va a su casa y es todo lo contrario, están en rencillas, en peleas, en disensiones y en todo lo que la Biblia dice que es una persona que anda en la carne, que no obedece la palabra de Dios. Entonces, qué importante es primero estudiar la palabra de Dios para saber qué es el comportamiento que debo tener en casa y segundo, guardar esa palabra, obedecer la palabra de Dios para demostrarle a Dios el amor que tenemos, ¿cierto? Y hablando de esa coinonía familiar y de establecer el reino de Dios en casa, miremos qué nos dice la Biblia acerca de cómo es nuestro comportamiento en casa, ¿cierto? Vamos a leer Efesios 5 del 15 al 19, ¿listo? Dice la palabra de Dios. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos, ¿cierto? No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, miremos eso. Qué importante es todo lo que acabamos de leer en Efesios 5, ¿cierto? Y nos dice cómo es el comportamiento, ¿cierto? Que no andemos como tontos, que no andemos en borracheras, que no andemos en problemas en nuestra casa, que pensemos las cosas que hacemos y que decimos, ¿cierto? Anteriormente en los otros versículos nos habla también la Biblia de no tener conversaciones dudosas o cosas que no haríamos en público, ¿cierto? Porque eso va en contra de la presencia de Dios, de establecer el reino de Dios en nuestros hogares, y nos da una pauta primeramente para la vida conyugal, ¿cierto? El esposo debe amar a su esposa, la esposa debe someterse y respetar a su esposo, ¿cierto? Y es el primer principio bíblico a tener en cuenta para una convivencia en familia, para una coinonía, ¿cierto? Dice el versículo 33, en todo caso el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Esto es lo más importante para primeramente tener una convivencia sana en pareja, ¿cierto? Respetarnos, el esposo amarla como a sí mismo y el esposo tratarla, dice más adelante, como vaso más frágil, tener delicadeza con ella, ¿cierto? Ser una persona que construye ese hogar como nos lo está indicando la palabra de Dios, que tiene esa delicadeza para con ellas, y las esposas que tienen ese respeto para con sus maridos. Ahora miremos en Efesios 6.1 que nos dice acerca de la convivencia entre padres e hijos. Dice la palabra de Dios: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes que son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer, ¿cierto? El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, ¿cierto? Entonces miren, como hijos nos manda a hacer caso, a obedecerles y a cuidarlos, ¿cierto? Y es el primer mandamiento que viene con promesa. ¿Cuál es la promesa? Si yo honro a mi padre y a mi madre, me irá bien y tendré largos días aquí en la tierra, ¿cierto? Y si yo quiero que me vaya bien, debo honrar a mis padres, ¿cierto? Para honrarlos hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo, como dice la palabra, obedecerlos, honrarlos, ayudarles, bendecirlos, ¿cierto? Con tantas cosas que se pueden hacer. Y qué importante es esto, porque si yo entiendo ese principio bíblico de honrar a mis padres, Dios cumple su promesa, ¿cierto? Dice la palabra que Él no miente, que Él no es hombre para mentir, y Él prometió que si honrábamos a padre y madre, Él iba a bendecirnos, nos iba a ir bien y tendríamos largos días aquí en la tierra. Amén. Dice aquí de nuevo la promesa: así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y a los padres nos dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas, ¿cierto? Entonces el padre tampoco debe estar exasperando al hijo, sino que debe educarlo en la palabra de Dios. Y bueno, nos habla también de esclavos y esclavas: obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto lo podemos traer hoy en día con nuestros trabajos, ¿cierto? Nuestros jefes, ahora que de pronto algunos estén trabajando en remoto o que aún puedan trabajar, comportarnos como cristianos también en nuestro trabajo. Recuerden que el templo de Dios soy yo, ¿cierto? Es nuestro cuerpo y lo llevamos, y ese testimonio debe ir con nosotros tanto a nuestra casa como en nuestros lugares de trabajo, que es donde
permanecemos la mayoría del tiempo, ¿cierto? Entonces, miren que hablando de establecer el reino de Dios en nuestros hogares y de invitar a que Dios venga y se quede con nosotros, es importante guardar su palabra, obedecer eso que Él nos ha mandado hacer y que Él nos está recordando hoy, ¿cierto? De honrar padres e hijos a los padres, de los padres enseñar e instruir a sus hijos, de los esposos y las esposas amarse, respetarse, ¿cierto? Y tener cuidado de todos en familia. Entonces, quiero invitarlos, iglesia, a que creemos un espacio para que Dios venga a nuestros hogares, ¿cierto? Para que esa iglesia continúe en cada una de nuestras casas y nosotros como cristianos podamos avivar esa llama, que incluso en este tiempo más nos acerquemos y nos peguemos a Dios en familia. Y quería darles 6 consejos para poder pasar este tiempo en familia y estableciendo el reino de Dios en nuestros hogares. El primero es la adoración en familia. Es importante construir altar familiar, ¿cierto? Reunirnos en la casa, adorar a Dios, orar, ¿cierto? Y dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará Él. Entonces miren que tenemos todos los argumentos bíblicos, legales, ¿cierto? Para poder decir Dios va a habitar aquí en la casa y va a estar aquí porque estamos adorándole y porque tenemos una actitud de obediencia, de guardar su palabra, de estar en comunión con Él, ¿cierto? Es algo que le agrada a Dios y dice la palabra varias veces, Él va a estar allí, amén. Y cuando Dios está, pasa como cuando estuvo donde Obed-edom. Va a haber armonía, va a haber paz, va a haber bendición. El Señor se va a encargar de bendecir nuestros hogares y todo cuanto hacemos, amén. El segundo consejo es disponer de tiempo para pasar con la familia. A veces nos distraemos en tantas cosas, no, estando en nuestro mismo hogar nos distanciamos, ¿cierto? Y el segundo consejo es parar tantas actividades que tenemos independientes o a veces incluso hay puntos donde entre la misma familia viviendo en la misma casa no nos hablamos los unos a los otros y paremos eso, ¿cierto? De tener esas maquinaciones del enemigo que se quiere meter a nuestros hogares y empecemos a compartir con nuestra familia. No sé, juguemos algo entre todos, compartamos versículos de la palabra de Dios, ¿cierto? Compartamos tiempo también de enseñanza. Uno a veces dice, no, pero es que yo cómo le voy a predicar a mi familia. Y no se trata de sacar una prédica y hacer pues el sermón, sino de leer la palabra, tomen un versículo, una porción de la Biblia y hablen de ella con sus familiares, discútanla. Aquí en casa a mí me gusta tomar a veces partes de la Biblia, hablar con Lina, decir, bueno, esto qué significa, estudiarla. Y los dos nos nutrimos de esa interacción, de compartir palabra de Dios, ¿cierto? De compartir espacios donde podemos discutir palabra y también de hablar nosotros, ¿cierto? Y si ustedes dicen, no, es que yo no entiendo, es que no es la palabra a mí se me dificulta, la misma palabra dice que pidamos sabiduría a Dios y que Él nos la dará en medida apretada, ¿cierto? Entonces, si no entiendo la Biblia, si no entiendo algo, oremos a Dios y pidámosle que Él sea quien nos esté revelando aquella palabra. Amén. Y el cuarto consejo es dialogar, ¿cierto? Un hogar unido prospera, ¿cierto? Y es importante que entre familias estemos dialogando, estemos limando asperezas. A veces pueden ocurrir muchas roces, muchas rencillas que pueden empezar a salir cuando estamos en casa. Y es bueno establecer un tiempo, ya sea semanal o quincenal o incluso mensual, ¿cierto? Pero establecer un tiempo en el cual nos sentemos en familia a hablar y dialoguemos de aquellas cosas que están bien, de aquellas cosas que no están bien, ¿cierto? Para poder todos aportar e ir al mismo lado y unirnos como una familia cristiana, ¿cierto? Donde vamos a establecer el reino de Dios y por lo tanto vamos a guardar nuestras relaciones familiares como lo indica la palabra. El quinto consejo es colaborar entre nosotros, ¿cierto? La ayuda pues es bendición para todos, honrémonos, ayudémosle a nuestros padres, ayudémosle a nuestros hijos, ayudémosle a nuestros hermanos, a nuestros tíos o a las personas con las cuales estemos conviviendo. Es importante y crea unión, ¿cierto? Crea cohesión entre nosotros para que haya esa coinonía y se establezca el reino de Dios en casa.
Y como es esto, sorprendámonos, ¿cierto? Qué rico es romper la monotonía con una sorpresa, con, no sé, cocinar algo diferente, un plato especial, o hacer algo diferente, o organizar alguna cosa, ¿cierto? Qué chévere es poder tener ese tiempo distinto en familia para romper con esa monotonía que puede surgir en estos tiempos de cuarentena, amén. Y recordemos lo que dice la palabra en Juan 13:34. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y miren que las personas que guardan la palabra, los que establecen el reino de Dios en sus casas, son personas que se aman los unos a los otros. Por lo tanto, amémonos, ¿cierto? Y amar es tomar esa decisión de aceptar al otro, de tratar con los demás, de edificarnos mutuamente, ¿cierto? Porque todos tenemos errores, tenemos problemas, tenemos nuestros caprichos, ¿cierto? Pero a la luz de la palabra nos mandas a amarnos y a edificarnos los unos a los otros en familia, amén. Y bueno, iglesia, es el mensaje. Oremos para que esta palabra la podamos aplicar, ¿cierto? Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos permitas habitar en familia, tener tiempos donde podamos convivir, podamos tener coinonía, podamos relacionarnos como tú nos has mandado y que incluso, Señor, podamos a través de estas relaciones establecer tu reino. Hoy oramos para que tú nos permitas tener una vida devocional, tener una vida de búsqueda tuya, tener una vida que estemos en familia creando ese altar donde podamos orar, donde podamos adorar, donde podamos invitarte a que tú habites en nuestras casas, en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para llevar una vida familiar exitosa y para poder agradarte con estas relaciones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por su atención. El Señor le bendiga grandemente y qué bueno poder acercarnos más a Él en estos tiempos, ¿cierto? Entonces lo invito para que aprovechemos esta época y como familias nos unamos y establezcamos ese reino de Dios en casa. Y como a Obededom, sé que el Señor nos va a bendecir grandemente a cada uno de nosotros. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Es un gusto para mí saludarles en este tiempo y tengan una buena semana. Amén. Dios les bendiga.